Sí, Doc. Ok. ¿Alguien que me quiera platicar algo acerca de qué son las fracturas nasales? ¿No? ¿Estefanía? ¿Sí? Bueno, yo leí que pues como tal una fractura nasal va a ser la discontinuidad del hueso nasal o de estructuras osteocartilaginosas de la pirámide nasal y va a ser generalmente secundaria a algún traumatismo facial. Muy bien. Perfecto. Participación. ¿Samsara? Pues como clínica decía que va a haber un dolor intenso, va a haber edema, puede verse la nariz desviada, va a haber epistaxis, equimosis periorbitaria o el signo característico de los ojos de mapache y se puede haber un abombamiento del tabique. Muy bien, participación. Efectivamente, les puedo decir que casi el 100% de los pacientes que cursan con una fractura nasal van a tener epistaxis. Es rarísimo que tengamos una fractura sin epistaxis. ¿Saraí? Pues tenemos que igual buscar siempre que haya me parece que es un hematoma septal, porque si no puede evolucionar a necrosis del cartílago o que se deforme la nariz en tipo silla de montar. Muy bien, eso es, gracias, participación. Eso es súper importante, descartar asociado a la fractura nasal, hacer una rinoscopía y asegurarnos de que no tenga nuestro paciente abombado el septum, porque eso pudiera ser un hematoma. Ana. Sí, yo, ¿verdad? Sí. A la exploración física se deben de incluir dos cosas importantes: la inspección, o saber si la nariz no está desviada o el tabique, si hay edema, equimosis o una herida abierta, y a la palpación, si hay crepitación, algo que se conoce como escalón óseo y movilidad anterior. Y obviamente se hace una rinoscopía anterior buscando el hematoma septal que ya hablamos, que es una de las complicaciones. Perfecto, muy bien. Hay que hacer la inspección tanto por fuera en la pirámide como por adentro. Entonces, participación. Vamos para lo de fractura nasal. Entonces, las fracturas nasales, pues es esta solución de continuidad, usualmente a nivel de los huesos propios de la nariz, pero también puede haber una disyunción que se separe la pirámide ósea de la cartilaginosa. Las fracturas son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres porque pues, suelen ser un poquito más peleoneros. Tiene su pico de incidencia entre la segunda y tercera décadas, pero se pueden presentar a cualquier edad. Los signos sugestivos de fractura, vamos a ver deformidad de la nariz, edema, epistaxis, equimosis periorbitaria y obstrucción nasal. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos edema a nivel de la pirámide nasal, vemos una herida en el dorso, en el tercio superior, y vemos que la pirámide está ligeramente recargada hacia el lado derecho y está acompañada de una equimosis y edema periorbitarios del lado izquierdo. Los signos diagnósticos, a la palpación vamos a sentir cómo crepita el huesito y en caso de que esté un poquito inestable la pirámide, vamos a palpar la movilidad de alguno de los segmentos nasales. Para la valoración inicial hay que tomar en cuenta la fuerza, la dirección del impacto, qué objeto golpeó al paciente y la edad del paciente. No es lo mismo que golpeen a alguien con un puño durante una pelea a que utilicen un bat de béisbol o con una pelota, etcétera, porque el mecanismo de lesión va a ser diferente. En los niños, pues todavía no están bien osificados los huesos de la cara, suelen tener mayor componente cartilaginoso a nivel de la nariz, por lo que estas lesiones son mucho más frecuentes, así como las fracturas en tallo verde o fracturas en rama verde. Ahorita vamos a ver qué es eso. En los adultos jóvenes, lo más común es que haya dislocación de alguno de los huesitos o dislocación de la pirámide cartilaginosa, y en los adultos mayores, las fracturas en conminuta es lo más frecuente. Una fractura en conminuta es un huesito que se rompe en muchos pedacitos, que no nada más hay un trazo único de fractura. Y esto es porque en los adultos mayores el hueso suele ser un poquito más osteoporótico, es menos denso y con cualquier golpecito es más fácil que se rompa en más de un pedacito. ¿Okay? Entonces, en los niños tenemos las fracturas en rama verde o en tallo verde.
Si ustedes agarran una plantita que tenga el tallo verde y la intentan romper, van a ver que a lo mejor la parte interna se rompe, pero la plantita no se va a despegar por completo, ya que la cortical, la va a seguir agarrando. A diferencia de si ustedes agarran una plantita que tenga el tallo ya café, ya seco, cuando lo quieran partir, vemos el trazo de partición bastante claro. Entonces, en los niños sucede lo mismo. Los huesitos todavía no están bien osificados, están blandos como si fueran un tallo verde. Entonces, cuando hay un golpe, la cortical permanece intacta, pero por dentro el hueso pues sí se fractura. Estas son mucho más difíciles de diagnosticar porque no vamos a sentir esta crepitación del huesito y tampoco se ven en los estudios de radiografía. ¿Ok? Hay que interrogar al paciente sobre cambios en su respiración nasal, en el olfato, si presentó sangrado o tiene una rinorrea acuosa constante. Recuerden que la base de cráneo, la lámina cribiforme del etmoides es el techo nasal. Entonces, si tenemos una fractura por un golpe muy fuerte a nivel nasofacial, potencialmente se puede fracturar también la base de cráneo y el paciente cursar con una fístula de líquido cefalorraquídeo. En el 5% de los pacientes van a quedar como secuela con anosmia o hiposmia de forma persistente y tienen una resolución espontánea en 1/3 de los casos, la anosmia y la hiposmia. Antecedentes de importancia: preguntarle al paciente si ya se conocía con alguna deformidad nasal o si había tenido algún traumatismo nasal previo, una cirugía nasal, si tiene disnea, alergias o algún antecedente de enfermedad sinusal. ¿Por qué es importante? Porque a lo mejor en la tomografía o en el estudio de rayos X que le pidamos al paciente, vemos un trazo de fractura en uno de los huesos propios de la nariz, pero al momento de palpar esa fractura no crepita. Entonces, a lo mejor el paciente ya tuvo un antecedente de un traumatismo nasal previo y lo que estamos viendo en la radiografía es un trazo de fractura antiguo que no tiene nada que ver con el golpe actual. ¿Ok? Entonces, guíense mucho por la clínica. Aunque en la tomografía o en los rayos X haya un trazo de fractura, si ustedes no palpan la crepitación en esa zona, lo más seguro es que esa fractura sea algo antiguo. No siempre, pero es muy probable. ¿Ok? La cirugía nasal. Cualquier tipo de cirugía nasal, ya sea estética o funcional, nos va a debilitar la pirámide nasal y el septum nasal. Entonces, con un golpe que a lo mejor en un paciente sin cirugía nasal no le hubiera causado ningún problema, en un paciente con cirugía nasal es posible que derive en una fractura por esta debilidad que se hace de la pirámide. ¿Ok? En la exploración física, pues empezamos con la inspección visual. Lo primero que hay que valorar en el paciente es si tiene dificultad respiratoria o tiene epistaxis, ¿ok? En el caso de que tenga epistaxis, pues hay que controlarla antes de continuar con toda la inspección del paciente. Vemos si hay edema o tumefacción de los tejidos blandos, si hay zonas de hundimiento o de exostosis, sobre todo a nivel de los huesos propios de la nariz, si existe laterorrinea. La laterorrinea es el término médico que utilizamos para decir que la pirámide de la nariz está desviada. Ojo, no es lo mismo pirámide nasal que tabique o septum nasal. El tabique no es lo que estamos viendo por fuera, ¿ok? Porque muchas veces dicen, lo mando porque tiene fractura de tabique y lo que se fracturaron fueron los huesos propios de la nariz. El tabique está por adentro, ese lo visualizamos con la rinoscopía anterior, ¿ok? Entonces, la laterorrinea se va a referir a la pirámide nasal, si está desviada hacia un lado, hacia el otro o tiene una pirámide central. Vamos a valorar si tiene heridas cutáneas que requieran de algún tipo de sutura o si hay telecanto. El telecanto es una separación de ambos cantos internos, o sea que los ojitos están muy separados. Y esto es característico cuando además de fracturas nasales cursan con una fractura a nivel etmoidal. Una vez que hacemos la inspección visual, pasamos a la palpación manual. Yo les sugiero que siempre utilicen guantes cuando estén valorando pacientes tanto con epistaxis como con fracturas nasales, porque hay mucha secreción, el paciente tose, estornuda, hay sangrado, entonces para que no se vayan a contaminar ustedes. Hay que palpar el dorso y las paredes laterales de la nariz e identificar zonas de crepitación o zonas que estén hundidas o que estén salidas, ¿ok?
En la rinoscopía anterior, pues hay que retirar, si hay restos hemáticos, hay que retirarlos para poder evaluar adecuadamente las fosas nasales. Si hay un sitio de sangrado activo, hay que identificarlo y hacer una cauterización o controlarlo, poner un tapón, etc. Evaluar si el paciente cursa con una desviación del septum, si hay hematoma septal, que ya por ahí alguien lo había comentado, si existe lesión de la mucosa nasal o si hay salida del líquido cefalorraquídeo. Entonces, para evaluar la pirámide nasal, pues podemos poner 2 deditos, índice y pulgar, en la pirámide ósea, que sería la parte de hasta arriba, y el índice y pulgar de la otra mano en la pirámide cartilaginosa. Y hacemos un movimiento en sentido contrario de una pirámide y de la otra. Si se mueven los fragmentos, significa que hay una separación de los cartílagos con respecto al hueso y eso necesita cirugía. Si no hay esta disyunción, pues vamos a ver que no vamos a poder separar la pirámide cartilaginosa de la ósea. Con 2 deditos palpamos hacia arriba, hacia abajo y de afuera hacia adentro para ver si existe algún tipo de crepitación, de hundimiento o de exostosis. El paciente está despierto, al paciente le duele, entonces háganlo de forma cuidadosa y lo menos posible, ¿ok? No manipulen tanto al paciente. En los niños también tengan cuidado. El niño, pues, un adulto todavía pues entendemos por qué nos están revisando, pero un niño no va a entender por qué le estás generando más dolor del que ya tiene. Entonces, en la medida de lo posible, no manipulen tanto a los niños. Si no saben, prefiero que le llamen al otorrino, al especialista, para que la exploración se pueda hacer una sola vez y bien, ¿vale? Ahora vamos a la rinoscopía anterior. Vamos a necesitar una lámpara frontal, que como esta o como las lámparas de minero, oximetazolina en spray y un rinoscopio y una pincita nasal, ¿ok? En este caso estamos viendo un hematoma septal. El septum es esta pared que nos va a dividir las fosas nasales en derecha y en izquierda, ¿ok? Usualmente el septum lo vemos con la rinoscopía anterior. Cuando vemos un abombamiento septal bilateral, como está en este caso, esto puede corresponder con un hematoma septal y hay que drenarlo lo antes posible. Ahorita les voy a explicar por qué. El 50% de la población tiene una desviación septal sin alguna historia significativa de trauma nasal. Esto es súper importante porque me ha pasado que en algunos casos de trauma nasal quieren hacer reducción de una desviación septal cuando el paciente tiene esta desviación desde hace años. Entonces, ¿cómo saber si la desviación septal del paciente que estamos viendo en este momento es secundaria al traumatismo que presentó ahorita o si ya es algo pues antiguo? Usualmente cuando la desviación septal es por una fractura en este momento, vamos a encontrar muchos restos hemáticos y la mucosa suele estar desgarrada o suele estar muy friable. Si el paciente no tiene desgarro de la mucosa se ve muy bien adherida aquí a la desviación, lo más seguro es que esto sea algo crónico y que no haya que corregirlo en este momento, ¿de acuerdo? Entonces yo les recomiendo que entre ustedes agarren un rinoscopio y se estén revisando para que vean si alguno de ustedes cuenta con una desviación septal. Entonces, existen muchas clasificaciones en cuanto a clasificación de fractura nasal. Yo les pongo esta, no se las voy a preguntar, solo es para que sepan más o menos lo que sucede. Entonces, aquí tenemos la pirámide nasal, el paciente estaría acostado viendo hacia arriba. Estos son los huesitos propios de la nariz y en medio vemos el septum nasal. Entonces, cuando tenemos una fractura unilateral, vamos a ver aquí el trazo de fractura solamente en uno de los huesitos. Cuando es bilateral, están afectados ambos huesitos y puede o no haber fractura del septum, ¿ok? Una fractura en libro abierto es cuando se impacta un poquito el fragmento central y esto hace como que la nariz adquiera un aspecto cuadrado en vez de triangular. Una fractura impactada suelen ser golpes que son de frente, por ejemplo, un puñetazo de frente o cuando vamos caminando y no vemos una puerta de cristal y nos estampamos de frente, suelen ser este tipo de fracturas, ¿ok? Se fracturan ambos huesitos, el septum y el fragmento único que está aquí en medio, ¡pum!, se impacta. La F son las fracturas en rama verde o en tallo verde, que son muy característicos de los niños, y la G son las fracturas en conminuta, que son las de los adultos mayores, que son múltiples fragmentos. ¿De acuerdo?
Ahora, ¿qué fracturas hay que mandar al otorrino y cuáles pueden ver ustedes? Las del grupo 1 son aquellas fracturas de huesos nasales que no están desplazadas y no tienen una deformidad septal. Estas del grupo 1 son las que ustedes pueden manejar como médicos generales, darles la atención primaria y después canalizarlos al otorrino de manera no urgente, ¿ok? Grupo 2 y grupo 3 de primera instancia tienen que ser mandados al otorrino. El grupo 2 son fracturas de huesos nasales, pero que ya están cursando con deformidad septal, que hay desplazamiento de los fragmentos y que no tienen más de 5 días de evolución. El grupo 3 son aquellas fracturas de huesos nasales con deformidad septal importante o aquellas fracturas que exceden más de 5 días de evolución. ¿Por qué este punto de corte? Antes de 5 días podemos hacer una reducción cerrada en el consultorio de estas fracturas. Pasando los 5 días comienza a formarse tejido fibroconectivo alrededor de la fractura y es mucho más difícil hacer la reducción en el consultorio y ya vamos a necesitar meter al paciente a quirófano. ¿De acuerdo? En cuanto a los estudios de imagen, alguien que me diga qué estudios de imagen le podemos solicitar a nuestros pacientes con sospecha de fractura. ¿Sí, Miranda? Es que creo que se puede solicitar una radiografía y una... Sí, bueno, Ok, una radiografía. ¿Y sabes cómo se llaman las proyecciones de la radiografía? ¿No? Ok, no te preocupes. Participación para Miranda. Entonces, el primer estudio que pedimos para evaluar una fractura nasal son las radiografías simples. Y pregunta de examen, ¿cuáles son las que pedimos para fractura? Se llama perfilograma, que es una placa lateral, y una proyección de Batters, ¿de acuerdo? En estas radiografías simples, hasta en el 66% de los casos vamos a tener un falso positivo. ¿Eso qué significa? A veces tenemos líneas de sutura en donde se une un huesito con el otro que podemos malinterpretar como un trazo de fractura. A veces hay, ¿cómo se llama? Arterias o venas que pasan sobre los huesos propios de la nariz y generan una indentación en el hueso y podemos confundirlo con fractura. O en el caso de los adultos mayores que los huesitos ya están más adelgazados, también se puede confundir. Es difícil identificar fracturas antiguas de las recientes solamente por radiografía simple, ¿ok? Tenemos que utilizar mucho la clínica. Solo el 15% de las fracturas nasales van a sanar por osificación y ya no van a verse en radiografías posteriores, pero el otro, pues ya 75% de los casos, pues los vamos a seguir teniendo, bueno, 75% de los casos los vamos a seguir teniendo presentes, ¿de acuerdo? Entonces, no nos van a servir para detectar lesiones cartilaginosas las radiografías. Entonces, en los niños, si están sospechando una fractura en tallo verde, pues mejor no le pidan radiografía porque nada más lo van a estar radiando a lo menso porque ni les va a ayudar. Entonces, esta es la proyección de Batters, ¿de acuerdo? Que también se le conoce como nasomentoplaca, en la cual pues pegamos nuestro mentón al chasis para poder dar esta inclinación. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos las clases de sinusitis. Les voy a explicar un poquito más de cómo se hacen este tipo de radiografías. Entonces, la radiografía de Batters nos va a servir para ver nuestros huesitos propios de la nariz, que serían estos de aquí, y el septum nasal aquí en el centro. Entonces, en este caso vemos que nuestro paciente no tiene ninguna fractura a nivel de huesos propios y su septum nasal se encuentra en el centro, ¿de acuerdo? Este es el perfilograma. El perfilograma es una radiografía lateral de los senos paranasales, pero en donde solamente sale la nariz. No vamos a ver todos los senos paranasales. Y este nos va a ayudar para identificar fracturas. Como vemos aquí en este caso, tenemos aquí un trazo de fractura. ¿De acuerdo? Ahora, ese es como nuestro abordaje inicial con las radiografías simples. Sin embargo, hay pacientes que hay que pedirles de inicio una tomografía, no hay que perder el tiempo con radiografías. Pregunta de examen, ¿en qué casos recomendamos tomografías de nariz? Aquellos que estemos sospechando una lesión ósea o de tejidos blandos adyacentes. Por ejemplo, un politraumatizado. No nos vamos a pedir nada más una radiografía pues, de lateral y Batters. Vamos a pedirle toda una tomografía del macizo facial.
Pérdida del estado de conciencia de primera instancia, tomografía. Si el paciente cursa con alteraciones visuales después del golpe, sospecha de salida de líquido cefalorraquídeo, etcétera, siempre nos vamos hacia la tomografía, ¿ok? Este es un estudio de tomografía simple en un corte coronal de senos paranasales. Lo blanco es hueso, lo negro es aire y lo gris son tejidos blandos. Aquí vamos a ver unos trazos de fractura. Ahí está. Entonces, aquí tenemos un trazo de fractura, no sé si lo alcanzan a ver, en el huesito nasal del lado derecho. Y además, en el huesito nasal del lado izquierdo tenemos aquí otra fractura y aquí otra fractura, ¿de acuerdo? Entonces, en este lado tenemos doble trazo de fractura. Y lo que alcanzamos a ver es que la fosa nasal del lado derecho está permeable. A pesar de que tiene aquí una pequeña fracturita, vemos que este hueso no está desplazado y está entrando bien el aire, a diferencia del hueso nasal del lado izquierdo que se fracturó y se impactó hacia medial, y esto nos reduce el espacio ventilatorio de la fosa nasal izquierda. Lo más seguro es que este paciente esté cursando con una obstrucción nasal unilateral del lado izquierdo por esta impactación del huesito. En una reducción cerrada, ¿qué hacemos? Metemos un instrumento, por ejemplo, el mango de un bisturí con mucho cuidado en la fosa nasal y nos vamos hacia arriba, tocando el septum hasta donde lleguemos como hacia el techo nasal y con mucho cuidado hacemos un movimiento hacia lateral del mango del bisturí para desimpactar este huesito y volverlo a dejar en su lugar. Esa es la forma más común que hacemos una reducción cerrada de fractura nasal. ¿Ok? En este caso, vemos un paciente que además de tener un trazo de fractura en el hueso propio de la nariz del lado derecho, tiene aquí una fractura y aquí otra, está cursando con una fractura también del septum nasal. Entonces, los que se fracturan el septum tienen mayor riesgo de cursar con fístulas de líquido cefalorraquídeo, ya que este septum nasal, la porción ósea, es la lámina perpendicular del etmoides. Y si estamos aquí moviendo esta lámina perpendicular del etmoides, que está anclada a la lámina cribiforme, pues también se puede fracturar muy fácilmente. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a manejar a nuestro paciente con una fractura nasal? Entonces vamos a hacer un manejo ABCD como en cualquier abordaje de urgencias. A, ver que la vía aérea esté permeable. B, que nuestro paciente esté respirando. C, que no tenga sangrado o que no tenga y que tenga pulso, etcétera. Y D, evaluar el estado neurológico y exponer al paciente para descartar alguna otra lesión concomitante. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejar ahorita aquí la clase para que se tomen unos 10 minutitos y regresamos a las 5:03. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿No? Ok, entonces nos conectamos en 10 minutos. Nos habíamos quedado con el manejo del trauma nasal. Entonces, cuando estén revisando un paciente, sobre todo de otorrino, usualmente los revisamos sentados, ¿ok? No acuesten al paciente, sobre todo si es un trauma o una epistaxis, porque se puede ahogar, se empieza a ir la sangre hacia nasofaringe y podemos tener por ahí alguna aspiración. Entonces, siempre mantengan a su paciente sentado en un sillón con respaldo alto. Vamos a preparar 2 tiras de algodón empapadas con vasoconstrictor, con Afrin, con oximetazolina, nafazolina, lo que tengan en su hospital, y le vamos a poner un poquito de gilocaína en spray al 10%. Esto nos va a ayudar a adormecer un poquito la nariz en caso de que requiramos hacer alguna reducción de alguna fractura para que no le moleste tanto al paciente. Entonces, con ayuda del rinoscopio y de unas pincitas, vamos a introducir los algodones impregnados en el vasoconstrictor de forma paralela al paladar y los vamos a dejar allá adentro durante 5 minutos. Muchas veces nos equivocamos y pensamos que la nariz va hacia arriba, cuando en realidad la nariz va hacia atrás, ¿de acuerdo? El piso de la nariz es el paladar, entonces siempre que metamos un taponamiento, un algodón, etcétera, adentro de la nariz, hay que seguir el mismo sentido del paladar.
¿ok? Y lo mismo va para cuando coloquen una sonda nasogástrica, siempre paralela al paladar. Después de estos 5 minutos, retiramos los tapones de algodón y revisamos si existe hemorragia, ¿ok? Si hay algún hematoma o ambos. En caso de que haya una hemorragia, pues hay que cauterizarla o poner un taponamiento. Si hay un hematoma septal, hay que drenarlo. Ahorita vamos a ver un video de cómo se drena un hematoma septal. Por último, ya que controlamos la epistaxis, drenamos el hematoma, etcétera, colocamos una férula de micropor encima del dorso nasal. La férula de micropor nos va a ayudar a que la piel del dorso se pegue de nueva cuenta a los huesos y a los cartílagos de la pirámide y va a evitar que se formen estos espacios muertos en donde se puede colectar líquido o sangre que va a hacer que haga fibrosis nuestro paciente. Siempre indicarles analgésicos desinflamatorios vía oral y acción nasal con solución salina al menos cada 8 horas. Los pacientes con un traumatismo nasal es común que generen costras, muchos coágulos de sangre, moco, etcétera. Entonces, al hacer lavados nasales, ya sea con solución salina fisiológica y una jeringa o con algún spray nasal de agua de mar, vamos a ayudar a limpiar todos esos restos hemáticos y de moco para que el paciente respire mejor. Además, el agua con sal tiene un efecto desinflamatorio sobre la mucosa de la nariz que nos va a ayudar a que se vaya desinflamando poco a poco. No todos los pacientes con fractura requieren de antibiótico. Les vamos a dejar antibiótico si tienen alguna herida expuesta que haya que suturar. Si la mucosa dentro de la nariz está muy lacerada, muy lastimada, hay que dejar antibiótico, o en todos los casos que dejemos férulas o algún taponamiento intranasal o que tenga un hematoma septal, siempre hay que dejar antibiótico. La guía dice que revaloremos a nuestro paciente en 3 a 5 días, sin embargo, yo normalmente lo cito hasta los 7 días para hacerles cambio de la férula. Para el control de epistaxis, pues es lo mismo que acabamos de ver. Colocamos el algodoncito de 5 a 7 centímetros impregnado en vasoconstrictor, lo dejamos durante 2 a 5 minutos y realizamos presión sobre las alas de la nariz. Ojo, siempre hagan presión en las alas de la nariz. Arriba, en donde está el dorso, por más presión que hagan, no se va a cohibir un sangrado, ¿de acuerdo? La mayor parte de los sangrados, el 90% de los casos, con estas medidas de vasoconstricción y presión local, se van a controlar. El otro 10%, pues sí van a requerir de que lo revise un especialista, ¿ok? Para hacer la reducción de la fractura, idealmente se tiene que hacer en ese mismo momento que llega el paciente a urgencias. Si dejamos que pasen más de 5 días, pues ya empieza a doler un poquito más. Y lo que les comentaba, comienza a formarse tejido fibroconectivo alrededor de la línea de fractura más o menos a los 10 días, entre 10 días y 2 semanas. Y esto va a hacer que sea todavía más difícil de hacer una reducción de la fractura. Si el paciente ya tiene más de 2 semanas del golpe, ya no se puede hacer una reducción de la fractura ni en el consultorio ni en quirófano. Nos tenemos que esperar 6 meses para que consolide bien esa fractura y entonces sí revisarlo en quirófano y hacerle la reducción. Se recomienda esperar de 2 a 3 días en caso de que el paciente llegue con un edema severo. En ocasiones el paciente, no sé, se golpeó el domingo y se espera hasta el día lunes para ir al servicio de urgencias. Y ya cuando llegan con la nariz como bola de payaso y ya no alcanzamos a palpar si el hueso está hundido, si el hueso está con exostosis, de tanto edema que tienen. En estos casos le ponemos una férula compresiva de micropor y lo citamos a los 2 o 3 días para retirarlo y explorarle ya que se haya disminuido un poco el edema para palpar si efectivamente la fractura está desplazada y qué se le tiene que hacer. Y pues en caso de las reducciones de la fractura la podemos hacer abierta o cerrada. Ahora, ¿cómo vamos a decidir qué tipo de abordaje de reducción requiere nuestro paciente? Para fracturas no desplazadas, básicamente les ponemos su férula de micropor, su férula rígida y los mantenemos en observación 2 semanas, ¿ok? La reducción cerrada se limita a fracturas unilaterales que tienen poco desplazamiento.
como la que les comenté, que podemos meter un mango de bisturí adentro de la fosa nasal y desimpactar el huesito. La reducción abierta se reserva para fracturas bilaterales que estén deprimidas, cuando haya un involucro septal o cartilaginoso asociado a la fractura de los huesos propios de la nariz, o cuando haya más del 50% de desviación de la pirámide nasal. ¿Ok? Entonces, este caso es un paciente mío que operé hace unos años. Él es albañil y dice que estaba jugando fútbol con sus compañeros ahí de trabajo y le dieron un codazo jugando fútbol. Cuando llegó conmigo, pues ya tenía ciertos días de haber sufrido el accidente, entonces ya no era candidato a hacerle la reducción en ese momento, así que lo programé para meses después. Y vemos cómo en este caso, a ver, si trazamos aquí la línea media, a ver, aquí está. Espérenme, me quedó bien chueco esto. Ay, ¿cómo borro esto? Déjenme vuelvo a poner la vida, a ver, aquí está, y aquí está. Ok. Ay, perdón, me estoy yendo checa, pero más o menos aquí está la línea media de mi paciente, ¿de acuerdo? Entonces vemos que el paciente cursa con una laterorrinea hacia la derecha, aquí de la pirámide nasal. Vemos que el huesito nasal del lado izquierdo está hundido y el huesito nasal del lado derecho está salido, ¿de acuerdo? Entonces, y en la vista lateral vemos como la nariz como que está impactada hacia adentro, como que le metieron la nariz hacia la cara, no tiene muy buena proyección. Esta foto del lado derecho es 2 semanas después de haberle hecho la cirugía. Se le hizo alineación por dentro del septum nasal y además le hice doble trazo de fractura. Le volví a fracturar la pirámide nasal aquí y acá para volverla a alinear y ponerla en el centro. Y aquí ya vemos que el paciente tiene una pirámide central ya sin la laterorrinea. Y esta es una imagen transoperatoria. Vemos como la nariz ya está salida de la cara. Aquí teníamos como el ángulo nasal como muy metido, casi no se veía. Y aquí ya tenemos un ángulo nasal un poquito más respetado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que hacemos nosotros como otorrinos cuando hacemos una reducción abierta en quirófano de las fracturas nasales. Ahora, ¿cómo poner una férula nasal? Si a ustedes les llega un paciente con una fractura que no está desplazada, que no está deprimida, que es una fractura simple, hay que ponerle una férula. Entonces vamos a ver cómo se colocan. Lo primero que hay que hacer es hacer una limpieza de la piel. La piel puede tener restos de tierra, de restos de sangre, de grasa de la piel, y eso va a hacer que no se adhiera bien el microporo. Entonces, primero hay que limpiar muy bien la piel, ¿ok? La férula nasal nos va a ayudar a limitar el edema del dorso, disminuye la formación de hematomas en el dorso, protege la piel de la férula rígida que vamos a poner más adelante y la tenemos que cambiar a los 7 días. Entonces, en estos 7 días hay que informarle al paciente que no puede mojar su férula. Yo lo que les digo es que se bañen del cuello para abajo normal, el cabello hacia atrás como si estuvieran en el salón de belleza y la carita únicamente con una toalla húmeda, evitando mojar la zona de la férula, ¿de acuerdo? A los 7 días quitamos esa férula y colocamos una nueva. Entonces vamos a ver este video de mi colega el doctor Eric Piña para ver cómo es que ponemos una férula nasal. Ay, perdón. Ay, no sé por qué no me da. Ay, ¿por qué no quiere correr? Ay, hace ratito sí corrí el video. Cinta micropor, delgadita, y vamos a hacer el primer corte. Cortamos una pirámide, así como lo estamos viendo, que sea una pirámide, la doblamos a la mitad y le hacemos una pequeña muesca en un extremo para que quede como si fuera una cinta vendolete. Esta va a ser la primera. Y luego vamos a cortar, quitamos esto. Y vamos a cortar pirámides que vamos a ir colocando en el dorso de la nariz del paciente, de chiquita a grande.
Van a ser unas 4 cintas que ahorita las vamos a ir poniendo aquí en esta forma para que vean cómo deben quedar, y en su momento se las vamos a pegar al paciente. Tal cual. Listo. Tomamos la cinta que es como vendolete y la vamos a poner, recarga tu cabecita, y la vamos a poner en la punta y suavecito traccionamos hacia arriba. Tomamos la siguiente, la chiquita, la pirámide chiquita, y la ponemos en el dorso. Tomamos la siguiente, un poquito más grande, y la ponemos abajo. Tomamos la que sigue y la ponemos, se imbrinca un milímetro, y tomamos la última y esta la vamos a poner en la parte de hasta abajo, y esto lo podemos repetir 2 veces. Ok, entonces ya vimos, la primera cinta es una cinta larga, le hacemos una muesquita, y la primera cinta que colocó el doctor nos va a ayudar a mantener el soporte de la punta de la nariz para que no se caiga, ¿ok? Y después vamos a ir cortando pirámides de micropor en diferentes tamaños, de más chico a más grande, y vamos a comenzar primero hasta arriba del dorso y de ahí nos vamos hacia abajo, ¿ok? Muy importante, fíjense que estos piquitos del micropor no queden en el canto interno del ojo del paciente, porque luego les genera mucha comezón y se los van a querer estar arrancando. Entonces, calculen bien la distancia. Si son narices pequeñas, tienen que usar cintas más pequeñas. Si la nariz es más grande, pues tienen que cortar una cinta un poquito más larga. ¿De acuerdo? Como bien dice el doctor, vamos imbrincando la siguiente cinta que pegamos sobre la anterior. El doctor comenta que 1 milímetro. Yo, la verdad, le imbrinco a la mitad para que me dé mayor resistencia. Entonces, más o menos yo le estaría poniendo como en esta zona, ¿vale? Entonces, y vamos poniendo cinta, 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 y ya que terminamos, repetimos. Hacemos otra vez lo mismo, ya sin la cinta de soporte de la punta, nada más las pirámides sobre el dorso, ¿ok? Siempre ponemos 2 capas, ¿de acuerdo? ¿Dudas con cómo se pone este tipo de férula nasal? ¿No? Ok. Una vez que ya tengamos la férula de micropor, vamos a utilizar una férula rígida. La férula de micropor nos va a ayudar a disminuir el edema, pero todavía puede haber movilidad de los huesos nasales, sobre todo si están muy inestables. En estos casos vamos a utilizar una férula nasal rígida, que pueden ser de 2 tipos. La más común y que hay en casi todos los hospitales es la férula de Aquaplast, que es esta de aquí, o también llamada férula termoplástica, ¿ok? Usualmente en los hospitales, sobre todo los hospitales públicos, no vienen precortadas como está aquí en esta imagen, sino que nos dan nuestra férula de Aquaplast, que es esto. Es una férula como de plástico rígido con estos hoyitos, y nos dan una tablilla de 10 centímetros por 10 centímetros, así cuadrada, y nosotros tenemos que recortarla. Hay que hacer un trapecio, más o menos la imagen que estamos viendo aquí, redondearle las puntas para que no quede como picudo, porque eso puede lastimarle al paciente la piel. La verdad, cuando yo era residente de otorrino, me costaba mucho trabajo atinarle a la medida de la férula. Me quedaba muy grande, la empezaba a recortar, y cuando la medía la nariz del paciente ya me había quedado muy chiquita y tenía que recortar otra vez otro pedazo de la férula grande de termoplástica. No se desesperen, es parte del aprendizaje saber pues qué tan grande tiene que quedar la férula nasal, ¿de acuerdo? Ya que la hayan recortado, le piden a personal de enfermería o alguien que les esté ayudando que les traiga agua muy caliente, hirviendo, ¿ok? Si no está hirviendo, no se va a derretir la férula. Y van a meter la férula al agua hirviendo, ¿ok? Durante unos 10 segundos, y esta férula, que era rígida, se va a volver muy flácida, muy aguadita, como si fuera de hule. La sacan, la secan con cuidado y esperen, no le vayan a pegar la férula
hirviendo al paciente, esperan a que se enfríe tantito, unos cuantos segundos, y después la colocan sobre el dorso de la nariz, sobre la férula de micropor que previamente le pusieron a su paciente, y la vamos a doblar para darle esta forma, ¿de acuerdo? La sujetamos pegada al dorso y pegada a los huesos propios de la nariz durante 1 minuto, que es lo que se tarda en secar y en volverse a ser rígida nuevamente. Pasando este minuto, vemos que nos haya quedado bien, y si tenemos dudas, podemos ponerle una cinta de micropor encima para que no se vaya a despegar. Pero usualmente con dejarla así solita se pega al micropor de abajo. Nunca vayan a poner una férula termoplástica en un paciente sin férula de micropor, porque lo pueden quemar y se le va a dañar mucho la piel. Siempre tiene que ser encima de la micropor. Si están en un hospital fancy, como el ABC, el Grupo Ángeles, Star Médica, etcétera, en este tipo de hospitales a veces existen unas férulas de aluminio que no necesitan calentarse, solamente se adhieren al dorso del paciente y se pegan aquí con el micropor, ¿vale? Les pongo esta clasificación de fracturas abiertas. Yo no se las voy a preguntar, pero a mí sí me la preguntaron en el ENARM para que la revisen, ¿ok? Nos va a dividir de acuerdo a la lesión concomitante de tejidos blandos y a la contaminación de la herida en 3 grupos. El grupo 1 es una herida menos de 1 centímetro, no hay lesión de tejidos blandos y no se encuentra contaminada la herida. El grado 2 es una herida de 1 a 10 centímetros, la lesión de tejidos blandos es menor y no hay colgajos o avulsiones de la piel. La contaminación puede ser moderada, por ejemplo, alguien que se caiga en el pavimento o que tenga restos de pintura en la piel. Y el grado 3 es una herida mayor de 10 centímetros, que tenga lesión extensa o lesiones por aplastamiento. El 3A es que no se necesita hacer un colgajo, o sea, es una herida muy grande, pero se puede suturar de forma simple. El 3B hay una pérdida extensa de tejido que requiere rotación de algún colgajo, y la 3C hay una lesión arterial. O puede ser una herida que, aunque sea muy pequeña, menos de 1 centímetro, tiene una contaminación masiva. Un paciente que se haya caído en la tierra, que tenga fractura en medio acuático, etc. ¿Vale? La antibiótico-terapia en el tipo de fractura pues también depende de la contaminación que tenga el paciente. En mi ENARM me venía un caso de una chica que creo que iba caminando, se cayó en el senderismo, se fracturó la pirámide nasal y tuvo una herida abierta. Y me preguntaban que cuál era el tratamiento antibiótico de elección. Okay, aquí se los dejo. Para fracturas expuestas grado 1 y grado 2 es una cefalosporina de primera generación o una quinolona. Aquí dice IV, pero usualmente los dejamos vía oral. Las fracturas expuestas grado 3 con avulsión de tejidos, con lesión isquémica o con una contaminación masiva, además de dejarle la cefalosporina de primera generación, tenemos que agregarle amicacina, ¿ok? Y cuando haya sospecha de contaminación por tierra o heces de animales, de humanos o datos de isquemia, agregamos bencilpenicilina sódica cristalina, ¿ok? Cuidados posreducción. Una vez que le hayamos hecho la reducción a nuestro paciente, que le dejamos analgésico, antibiótico en caso necesario, etcétera, hay que decirles que tienen que mantener un reposo relativo de 6 a 8 semanas. Obviamente los pacientes son diferentes, a veces con 2 a 3 semanas de reposo es suficiente, hay otros pacientes que sí requieren un poco más. El reposo relativo se refiere a no hacer actividad física, cargar objetos pesados, correr, ir a hacer ejercicio, etcétera. Pero sí pueden salir de casa, pueden estar caminando e incluso pueden presentarse a trabajar si su trabajo no implica algún esfuerzo físico. Siempre dejen irrigaciones nasales a sus pacientes para ayudar a eliminar los restos hemáticos, disminuir las costras, que respiren mejor y ayudar a prevenir adherencias o sinequias. Las cicatrices por dentro de la nariz se conocen como sinequias y, por ejemplo, se puede pegar una parte del cornete al septum nasal y eso hace que se reduzca de tamaño la fosa y que el paciente no pueda respirar apropiadamente y que pueda requerir un procedimiento adicional para volver a abrir la fosa nasal.
¿Ok? Las irrigaciones nasales las pueden dejar con solución salina fisiológica y jeringa o con cualquier spray nasal de agua de mar que venden en farmacias como el Esterimar, Nasamist, Sinomarin, etc. Si hay alguna herida cutánea, pues dejamos un antibiótico tópico, antibiótico vía oral en caso de que dejemos empaquetamiento intranasal, si hay colocación de férulas septales o una lesión extensa de la mucosa. Muy importante, el paciente no se puede sonar ni manipular la nariz por al menos 2 semanas. Si el paciente se está sonando la nariz, a lo mejor se puede movilizar alguno de los fragmentos que acabamos de hacerle la reducción y le va a quedar chueca la nariz. ¿Ok? Además de que si tiene desgarro de la mucosa puede tener algún sangrado. No se puede mojar o retirar la férula nasal en 2 semanas y debe toser o estornudar con la boca abierta. Si un paciente con taponamientos o después de una fractura estornudan con la boca cerrada, el aire va a intentar salir por la nariz y puede sacar los taponamientos nasales, las férulas intranasales o generar tanta presión que genere una epistaxis. ¿De acuerdo? El empaquetamiento nasal nos va a prevenir el colapso después de hacer una reducción de la fractura. Nos previene la formación de sinequias y tenemos diferentes materiales. Pueden ser desde esponjas absorbibles como es el gel foam hasta un material no absorbible como es la serpentina de gasa. Siempre impregnen sus materiales que van a poner dentro de la nariz con ungüento antibiótico para que no se vayan a colonizar por estafaurios y no le dé a su paciente choque tóxico. Además de que siempre hay que dejarle su antibiótico sistémico. Un empaquetamiento nasal, lo máximo que se deja son 7 días. Usualmente con 3 a 5 días es suficiente y hay que retirarlo. 7 días solamente en caso de una inestabilidad severa. Siempre indicamos antibiótico oral y las complicaciones del empaquetamiento puede ser una rinosinusitis, dolor, epistaxis al momento de retirar el taponamiento, perforación septal si lo dejamos muy a tensión o incluso sepsis. Ahora, complicaciones de las fracturas. Ya habíamos platicado al inicio de la clase acerca del hematoma septal. El hematoma se considera una complicación temprana que vamos a ver en las primeras horas, máximo primeros días de evolución de un golpe y corresponde a una colección de sangre por debajo del pericondrio que va a impedir el aporte vascular hacia el cartílago septal. Si recuerdan sus clases de anatomía y de histología de los primeros semestres, los cartílagos no tienen como tal vasculatura propia, se nutren a través del pericondrio que los rodea. Entonces, si tenemos un hematoma que nos está separando el pericondrio del cartílago, justamente esta zona va a quedar desprovista de oxígeno y de nutrientes. Y si no drenamos el hematoma a tiempo, en menos de 3 días, el cartílago va a sufrir necrosis y se va a perforar el septum, ¿ok? Si esta perforación es muy grande, el dorso nasal va a perder soporte y va a generar algo que se llama nariz sencilla de montar. Podemos tener retracción de la columela, que es esta parte de aquí en medio, y la nariz se va a ver con base ancha. Si no drenamos un hematoma septal, esta sangre que está acumulada se vuelve como un caldito de cultivo en donde pueden crecer bacterias y se va a formar un absceso en 6 a 7 días. Este absceso se puede extender hacia estructuras vecinas generando una osteomielitis, absceso orbitario, absceso intracraneal, meningitis o trombosis del seno cavernoso. Entonces aquí tenemos una imagen en donde tenemos el cartílago septal, el hematoma septal y cómo se está separando el pericondrio del cartílago. Y aquí tenemos una paciente que posteriormente a un hematoma septal que no fue drenado, se perforó el septum nasal, ¿vale? Entonces vamos a ver un video de cómo hacemos ¿cómo se llama? Un drenaje del hematoma septal. Esto lo tenemos que hacer con una suma asepsia y antisepsia. Aunque en la nariz de forma natural hay bacterias colonizadoras, adentro en el cartílago y en el pericondrio ahí no hay bacterias. Entonces hay que limpiar bien la nariz para no introducir bacterias hacia el septum nasal y generarle al paciente una pericondritis o una condritis. Entonces vemos aquí la fosa nasal del lado derecho. Esto abombado es ¿cómo se llama? El hematoma. Esta es la fosa nasal izquierda. Vemos el hematoma. Hacemos una asepsia y antisepsia de la región. En este caso estamos utilizando un poquito de microdacin, pero pueden usar jabón quirúrgico, un poquito de isodine. Nada más tengan cuidado con los ojos del paciente.
colocamos taponamientos con oximetazolina y lidocaína para ayudar a adormecer la zona y hacemos un bloqueo de los ramos externos para ayudar al paciente. De hecho, aquí se ve la fractura como está hundido el huesito, ¿no? Entonces, hacemos un bloqueo con lidocaína para que no le duela tanto al paciente el drenaje del hematoma septal y la reducción de la fractura nasal. Esto lo vamos a ver más adelante. También podemos infiltrar un poquito de lidocaína a nivel del septum y con una jeringa vamos a puncionar el hematoma y vamos a aspirar. Vemos cómo está saliendo ahí la sangre. Sin embargo, a veces el coágulo ya está muy bien formado y tenemos que usar un bisturí, como se ve aquí en la imagen, para permitir que drene apropiadamente todo el coágulo. Aquí estamos metiendo un aspirador entre la mucosa y el cartílago para asegurarnos que ya no haya sangrado. Aquí estamos abriendo un poquito con una Kelly. Podemos poner un drenaje de tipo Penrose chiquitito en la incisión que acabamos de hacer, como se ve en esta imagen. Y siempre después de hacer un drenaje de un hematoma septal, hay que empaquetar la nariz de forma bilateral con serpentinas de gasa. Esto nos va a ayudar a que se vuelva a adherir la mucosa hacia el cartílago septal y evitar que se vuelva a formar este hematoma. Si ustedes drenan el hematoma, pero no ponen estas serpentinas de gasa, el hematoma se va a volver a formar, ¿de acuerdo? Entonces siempre tienen que dejar serpentinas de gasa bilaterales después de drenar su hematoma para que no se les vuelva a formar. Y esto lo retiramos en unos 3 a 5 días, ¿sale? Otra complicación poco frecuente, afortunadamente, de los traumatismos nasofaciales es una fístula del líquido cefalorraquídeo. Usualmente estas están asociadas a un trauma nasal severo o a fracturas del seno frontal. La rinorraquia, pregunta de examen, se va a confirmar con niveles de beta-2 transferrina. Siempre les encanta preguntar en todos los exámenes de neuro, de otorrino, del ENARM, qué estudio podemos solicitar en caso de sospecha de fístula de LCR, es la beta-2 transferrina. Les puedo decir por experiencia propia que no la encontramos en casi ningún hospital. ¿Okay? Mi tesis de subespecialidad fue de fístulas de líquido cefalorraquídeo. Jamás pedí beta-2 transferrina. El diagnóstico siempre lo hicimos de forma clínica. ¿Okay? La tomografía nos ayuda para identificar el sitio de fístula y si identificamos un paciente con una fístula, pues lo primero que tenemos que hacer es hospitalizarlo y darle manejo conservador por una semana. El manejo conservador consiste en mantener al paciente en reposo absoluto. No se puede levantar al baño, no se puede levantar a bañar, no puede ni siquiera sentarse a comer. Tiene que estar en semifowler absolutamente, ¿ok? Elevación de cabecera a 30 grados y colocación de drenaje lumbar para que el líquido ya no esté saliendo a través de la nariz, sino a través del drenaje. Le podemos agregar acetazolamida, que es un diurético que nos ayuda a disminuir la producción del líquido cefalorraquídeo. Y si después de una semana nuestro paciente persiste con datos de fístula activa, entonces lo metemos a cirugía para hacer un cierre y evitar infección intracraneal o neumoencéfalo. En este caso estamos viendo una tomografía de un paciente con un traumatismo nasofacial muy importante. Vemos que tiene fractura de la tabla externa del seno frontal. El seno frontal está ocupado aquí por líquido, probablemente sea sangre. Y aparte tiene una fractura de base de cráneo a nivel de la lámina cribiforme del etmoides. A través de este defecto, pues está saliendo líquido cefalorraquídeo y además está entrando aire. En estos casos se genera un efecto de válvula. Cuando el paciente inspira, el aire mueve este huesito y permite que entre aire hacia la bóveda craneal. Cuando el paciente expira, este huesito tapa este defecto y evita que el aire que entró vuelva a salir. Entonces, solamente va a estar entrando aire sin salir. Esto nos va a generar un neumoencéfalo subdural a tensión y si no lo identificamos de forma temprana, la masa encefálica se va a ir desplazando hacia posterior y hacia inferior por el agujero magno hasta que haya enclavamiento de las amígdalas, el paciente sufre paro respiratorio y fallece. Cuando yo estaba en la residencia, tuvimos un paciente que tenía un tumor de nariz y senos paranasales, era un papiloma nasal y lo estaban retirando, pero tuvo un sangrado muy importante y ya no lo pudieron terminar de retirar.
por el sangrado que tuvo, no se dieron cuenta que se metieron a la base de cráneo, que perforaron y estaban ya adentro de la base de cráneo, y el paciente cursó con fístula, hizo un neumoencéfalo, atención, porque hizo este efecto de válvula y lamentablemente falleció. Entonces, no nada más sucede con traumatismos, también puede suceder después de un procedimiento quirúrgico. Otra complicación, pues tenemos las fracturas orbitarias asociadas a las fracturas nasales. Tenemos esta pequeña línea de huesito que se llama lámina papirácea, que nos va a separar nuestro globo ocular de la fosa nasal. Si se fractura la lámina papirácea, se puede herniar la grasa o los músculos extraoculares hacia la cavidad nasal, como vemos en esta zona. También se puede haber una fractura aquí del piso de la órbita y la órbita se puede caer hacia adentro del seno maxilar. Esto hace que se obstruya, el paciente cursa con sinusitis crónica o sinusitis de repetición y además el paciente va a tener enoftalmos. El globo ocular se va a ver más chiquito. Otras complicaciones, puede haber empeoramiento de una desviación septal que el paciente ya haya tenido previamente, un colapso valvular interno o la formación de sinequias. Todo esto nos va a obstruir el flujo nasal y nos va a generar una respiración oral. Bloqueo del drenaje mucociliar. Si tenemos una desviación del tabique, se puede alterar aquí, que es donde este huequito por donde sale el moco del seno maxilar, y puede generar incidencia de sinusitis aguda o crónica, nariz sencilla de montar o generación de una jiba dorsal. Y después de una fractura se recomienda dar un seguimiento de al menos un año en traumatismos nasales significativos para descartar que no haya alguna de estas complicaciones que suelen ser a largo plazo. Aquí tenemos un chico de 18, 19 años que en la infancia sufrió un traumatismo nasal. Tuvo un hematoma septal que no fue diagnosticado a tiempo, perforación del cartílago septal y se le quedó esta deformidad en la nariz que se llama deformidad en silla de montar. Para su reconstrucción se utilizó un poco de cartílago de injerto de costilla que se colocó aquí sobre el dorso nasal y un poste para ayudarle a dar este soporte y pues ya este fue el resultado final. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahorita? Ok, No, doctora. muy bien, ya casi terminamos. Vamos a ver fracturas nasales en pediatría porque estas pues se tratan de forma diferente. Entonces, el desarrollo de la nariz comienza desde el nacimiento y se va a dividir en dos etapas. La primera etapa va a ser la misma en mujeres y en hombres y abarca desde el nacimiento hasta los primeros 5 años. Y aquí la nariz no tiene tanto crecimiento, de hecho casi todos los niños vemos que el dorso pues está poco desarrollado, tienen naricitas de botón, naricitas chiquitas, y a partir de los 8 años en las niñas y los 10 años en los niños comienza la segunda etapa de crecimiento. Y aquí es cuando suelen empezar a aparecer desviaciones del tabique, jibas nasales, deformidades, etcétera, por el desarrollo septal. ¿Ok? Como ya habíamos comentado al principio de la clase, en pediatría la pirámide nasal tiene un mayor componente de cartílago, entonces tienen menos índice de fracturas nasales y más de índice de fracturas de otros huesos de la cara. Al ser como de gomita la nariz, si tienen un golpe, pues la nariz no va a recibir todo el golpe como en una nariz que ya está bien osificada, sino que se aplasta y permite que los otros huesos de la cara reciban mayor impacto. Las fracturas en tallo verde son más difíciles de palpar y es menos confiable la radiografía en este tipo de pacientes. Aquí nos vamos a guiar más que nada por la clínica. Si tienen asimetría, si hubo epistaxis, edema, equimosis periorbitaria, laceraciones cutáneas o si palpamos algún tipo de crepitación. Súper importante descartar daño a los centros de crecimiento responsables del desarrollo normal nasal y facial. Pregunta de examen. ¿Cuál es la estructura encargada del desarrollo normal nasal y facial? Es el cartílago septal. Si algo le pasa al cartílago en la infancia, sobre todo en estas dos etapas de crecimiento crítico de 1 a 5 años o a partir de los 8 a 12 años, 10 años en los niños, podemos alterar el crecimiento de toda la cara, ¿ok? Entonces, aquí esta imagen la saqué de un artículo.
Es una chica que tuvo una lesión cartilaginosa en el septum nasal y no se le dio tratamiento. Y ahora en la adolescencia vemos que tiene aplanamiento de los huesos del maxilar, prácticamente no tiene pómulos, tiene un prognatismo relativo, tiene poco desarrollo aquí del ángulo de la mandíbula, ¿de acuerdo? Estas son las características faciales de un paciente que tuvo un traumatismo en el cartílago septal, porque el cartílago es el que dirige el crecimiento de la cara. Si algo le pasa a este cartílago, los huesos de la cara no crecen de forma armoniosa, ¿ok? Por eso es importante que todo paciente pediátrico con sospecha de fractura nasal lo refieran de forma urgente a otorrino. Hay que hacerles reducción antes de 4 días. Tienen un mayor índice de formación de estenosis y sinequias porque sus fosas nasales son mucho más chiquitas. Sin embargo, no se recomienda el uso de férulas nasales después de una reducción, excepto en menores de 6 meses. Los menores de 6 meses son respiradores nasales obligados. Los bebés chiquitos no saben respirar por la boca. En estos casos les ponemos unos popotitos de Silastic que actúan como férulas y mantienen permeable su nariz para que puedan seguir respirando. La rinoceptoplastía únicamente se reserva en casos de fracturas en conminuta o fracturas septales que no se hayan podido reducir de manera cerrada. Entre menos toquemos el cartílago septal, mejor, ¿vale? Ahora, ¿qué pacientes van a mandar al otorrino? Idealmente a todos los pacientes con fractura nasal hay que mandarlos al otorrino. Si es una fractura simple, sin desplazamiento, pues les pueden poner nada más su férula nasal y citarlo a seguimiento para ver que todo esté en orden, ¿de acuerdo? Pero si ya es una fractura bilateral con desviación septal, hundimiento, exostosis que requiera alguna reducción, mándenlo al otorrino. Fracturas de grado 2 o 3 politraumatizados o con asociación de fracturas de macizo facial o sospecha de fístula, hay que mandarlos de forma urgente al segundo nivel. Y vamos a terminar la clase con las fracturas de Lefort. ¿Alguien sabe qué son las fracturas de Lefort? ¿No? Ok. Las fracturas de Lefort son fracturas del macizo facial, ¿ok? Las clasificamos en 3 tipos de acuerdo a su severidad. Afortunadamente, la más frecuente es la tipo 1, que es la menos severa. En segundo lugar, la tipo 2 y en tercer lugar, la tipo 3. La Lefort 1 consta de un trazo horizontal que va a pasar sobre los ápices dentarios y se va a extender sobre ambas apófisis pterigoides y nos va a generar una separación del plano palatodentario. El paciente no va a poder tener una buena oclusión dental. El Lefort 2 va a tener un trazo en forma de pirámide y este trazo de fractura nos va a afectar la sutura cigomático-maxilar, la raíz nasal, el maxilar superior, la pared interna de la órbita y las apófisis pterigoides. Y la tipo 3 es una disyunción facial, una disyunción de la cara y del cráneo. La fractura nos va a afectar la fractura cigomático-frontal y las apófisis pterigoides. A partir del Lefort 2 y 3, hay que descartarles fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Estas fracturas las podemos tratar nosotros los otorrinos con mini placas o idealmente avisarle al médico maxilofacial para que nos pueda ayudar con esta reconstrucción con mini placas. ¿Ok? Y ya con esto terminamos la clase de fracturas de la nariz y de macizo facial. Para la siguiente clase vamos a ver epistaxis para que puedan leer un poquito. Les voy a preguntar sobre el plexo anterior o de Kieselbach, el plexo posterior o de Woodruff, qué arterias forman cada uno de los plexos, cómo se divide la epistaxis en anterior, posterior, métodos para controlar la epistaxis y vamos a ver un poquito acerca de tumores sangrantes en la nariz. ¿Sale? ¿Dudas?